masoquismo. Casi se podía hacer de él una novela mala. Militaba en las filas cristianas, a las órdenes del rey, un joven caudillo, Álvar Fáñez el Mozo, cuyo cometido radicaba en vigilar, asistido a sus huestes, un valle al sur de la ciudad, atento a la misión de cortar la retirada, cuando se produjese de las tropas derrotadas del Islam. Una tarde Álvar sorprende a través de un bosquecillo a una bellísima muchacha mora. Imagine el lector la línea de menor resistencia. Ambos quedan enamorados, pues, un flechazo si los hay, flechazo inminente, mutuo, sin mediar más expedientes. ¿Para qué? La belleza morena y el guerrero quedan citados para la fecha próxima en la misma torre de la Fátima, y resulta fatal la circunstancia de que precisamente el día de la entrevista recibe Álvar Fáñez la orden de operar. Dura colisión. El mozo opta, no obstante, sin demasiadas dubitaciones, por el amor, desatendiendo sus deberes castrenses, y al día siguiente, siempre hay un día siguiente, el faceñoso galán contesta despistado y melancólico, desvaído, a los reproches reales cuando Alfonso, requerida su presencia, pregúntale hacia dónde había guiado sus pasos al desertar del perentorio servicio que le fue encomendado. La respuesta del caballero es: por esos cerros, señor, sin dar en la cuenta, dice el cronista burlón de la leyenda, de que ellos no existían. Naturalmente a la locución de Marras se le encuentra así un origen expreso y una explicación meridiana, porque si no existen los cerros de Úbeda, supone ya un despiste de bastante graduación aludir a ellos como a una cosa tangible, y precisamente aludir a ellos desde los mismos campos de Úbeda. Claro está que si Álvar Fáñez asegura haber estado por esos cerros inexistentes, su genialidad de guerrero distraído en nada tiene que envidiar a las genialidades de los sabios distraídos. Pero los cerros de Úbeda existen, caramba, están ahí. Tan están ahí que otro historiador de imborrable memoria, don Joaquín Ruiz Jiménez, escribió una vez de ellos: los montes etdetanos o cerros de Úbeda surgen algo después del periodo Mioceno, como un islote de tipo exógeno. Un acta de nacimiento así de contundente, una inscripción así de clara en el registro de la geogenia, ¿la tienen acaso todos los cerros? Álvar Fáñez no era un despistado. Álvar Fáñez vio cerros cuando dijo cerros. Así es que, ¿qué hay de los cerros de Úbeda? Suspense. Pero aprovechando la ocasión de que la figura gloriosa del Cid campeador ha vuelto a airearse entre nosotros, queremos aludir a otra versión de los cerros de Úbeda, quizás menos conocida, y que ya no parte, por supuesto, de la inexistencia, imposible de demostrar, de los tales. Don Lorenzo Polaino Ortega, investigador y escritor de Alcurnia, cazorleño residente en Sevilla, director de la revista Wat el Kebir, relata otra leyenda, según la cual el origen de la frase se ilustra de un parentesco glorioso con el Cid campeador. Sabido es que allá por el año 1091, el rey Alfonso VI, amigo por entonces de Ebn Abed, emir de Sevilla, intentó apoderarse de Granada. Fracasado su propósito, acampó de regreso en Úbeda. El Cid, que en su afán de reconciliarse con el monarca había dejado el cerco de Liria para prestarse en su ayuda, siguió a distancia el movimiento de las tropas reales, hasta el punto de que el rey tomó este hecho de la distancia como una descortesía y se enojó con el campeador. Y cuando antes de reemprender la ruta de Toledo, Alfonso VI acampa en el castillo de Úbeda, el Cid sitúa sus tiendas en el llano, junto al mismo río, circunstancia esta que fulmina al fin el coraje del rey. Don Ramón Menéndez Pidal lo cuenta en España del Cid. Al ver de nuevo este ademán de osada confianza, el rey fue incapaz de contener su enojo, y cuando el Cid subió a saludarle, le recibió ásperamente, echándole en rostro muchas faltas imaginarias, le injurió con voces descompuestas, y cuantas más excusas exponía al campeador, más se agriaba en su ira Alfonso. Pues bien, Polaino Ortega, al recoger la leyenda, cuenta que, como el rey, acampado en Úbeda, esperaba que el Cid se hubiese situado en otro emplazamiento y hubiese acudido, por tanto, a su encuentro en otra dirección, extrañado ante la inesperada actitud del mismo, le dijo: «¿Pero por dónde salís ahora, don Rodrigo?» «Señor, por los cerros de Úbeda», le contestó el Cid. Y por eso desde entonces cualquiera que da un sesgo inesperado y más o menos ingenuo a sus hechos o razones sale por los cerros de Úbeda. Hay muchas más versiones sobre el origen de la frase, pero hacemos gracia al lector de no transcribirlas,
Ninguna convence de verdad. Ahora, eso sí, los cerros ahí están. Brillante como siempre don Juan Pascual. Siguiendo nuestro relato y una vez despedidos de tal guisa señor y vasallo, los almorávides al mando de Bati, que era capitán de Yusuf, terminarían por tomar Úbeda, Jaén, Baeza, Segura y muchas otras poblaciones de la provincia. El fanatismo y el rigor de los alfaquíes almorávides se hace sentir con todo su peso en los territorios ocupados, poniendo fin a la diversidad cultural y a la tolerancia de los andalusíes. El elemento árabe es sustituido por el bereber y las costumbres relajadas de Al-Ándalus serán reemplazadas por la intransigencia y el extremismo religiosos. Los que van a sufrir dramáticamente la nueva coyuntura serán las minorías judías y cristianas. Durante los próximos años se producirá un éxodo masivo de mozárabes hacia territorios cristianos del norte, huyendo de la persecución implacable a la que son sometidos. Pero avancemos un poco más. Hay una máxima aplicable a todo imperio o reino que inexorablemente termina por cumplirse. No importa lo rápido o lo alto que subas, al final terminarás cayendo. Al cabo de unas cuantas décadas de dominio incontestable, los almorávides van perdiendo fuelle, amén de las continuas disputas internas por la misma relajación en la aplicación de sus consignas religiosas. El clima y la vida en la península van moldeando el carácter de los aguerridos guerreros del desierto africano, y su hegemonía va lentamente quebrantándose. Estas circunstancias las aprovechará el rey castellano-leonés Alfonso VII, llamado el Emperador, para lanzar algunas algaras por tierras moras. En 1132 y 1138 organiza sendas expediciones por las comarcas de Úbeda, Baeza, Andújar y Jaén, ocasionando incalculables daños y poniendo a prueba la resistencia mora en la zona. De hecho, y según las crónicas, Ubadad será arrasada. En estos acontecimientos tendrá un protagonismo destacado el moro Zafadola. Merece la pena detenerse unos minutos para contar su historia, pues está muy relacionada con nuestra ciudad. Su verdadero nombre era Ahmad al-Muntansir Saif al-Dawla. Saif al-Dawla, derivación Zafadola. Su padre, Abdelmalik, había sido el último rey de la taifa de Zaragoza, y la familia pertenecía a la dinastía de los Banu Hud. Los almorávides habían conquistado Zaragoza en 1130, desposeyendo a la familia de sus derechos al trono. Zafadola había decidido resistirles en la fortaleza de Rueda del Jalón, en Zaragoza, de la que era señor. En la política de pactos y alianzas entre las distintas facciones que operaban en la península, Alfonso VII se había aliado con Zafadola, quien se había declarado vasallo del rey castellano. La idea de Alfonso era expulsar a los almorávides de Andalucía y crear un reino taifa tributario de los cristianos, a cuyo mando pondría a Zafadola. Esto le había prometido el emperador, y Zafadola aceptó gustoso. Ansioso estaba el caudillo andalusí por recuperar el trono del que había sido despojado por sus enemigos, aunque fuera en otra latitud de Al-Ándalus. Así que cristianos y moros unieron sus fuerzas en una empresa común. Parece ser que Zafadola por su cuenta intenta tomar con sus tropas las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza, y tras cruentos encontronazos con las fuerzas almorávides es rechazado por estas. Alfonso VII viene en su ayuda y organiza una campaña con sus huestes cristianas para ganar estas ciudades y entregárselas a su aliado. El rey llama a sus hombres de confianza, Manrique de Lara, Armengol de Urgel y Poncio de Extremadura. La guerra en la frontera es muy confusa y las crónicas no aclaran demasiado. Lo que se sabe es que los cristianos no tienen demasiados problemas para derrotar y arrasar Jaén, Úbeda y Baeza. Los moros, que acaban de sufrir la guerra con Zafadola y viendo lo que se les acaba de venir encima, le escriben una carta al propio Zafadola pidiendo ayuda, desesperados porque ya no hay ejércitos almorávides que los defiendan de los cristianos y apelando a su condición de musulmán. Podemos imaginarnos la cara de Zafadola al recibir tan extraña misiva, aunque no debía ser tan extraño en esta época de continuos vaivenes fronterizos. ¿Y qué es lo que hace nuestro personaje? Sorprendentemente resuelve acudir en ayuda de los andalusíes y enfrentarse a aliados cristianos. Por lo que intuimos, Zafadola estaba esperando una oportunidad para romper amarras con su señor Alfonso VII, harto de tantos años de sumisión al rey cristiano y ávido por hacerse con su propio reino e instalar una dinastía sólida al sur de Sierra Morena.
Zafadola efectivamente acude a Jaén, pero no como vasallo agradecido que recupera la ciudad de manos de los cristianos, sino como libertador, y despliega su ejército delante del campamento cristiano para pasmo de Martín Fernández, Manrique de Lara, Poncio de Extremadura, etc. Zafadola informa a los jefes cristianos que vienen son de paz, pero exige la devolución del botín y la entrega de prisioneros. Aquello ya fue demasiado. La hueste cristiana se prepara para poner las cosas en su sitio. La batalla no debió ser muy larga, y como no podía ser de otra manera, Zafadola y su ejército pronto mordieron el polvo, cayendo prisionero el propio caudillo musulmán. Hay que tener en cuenta que la tropa castellana venía de asolar las ciudades de Jaén y que el moro había sido expulsado de las mismas con su ejército recientemente. Triste suerte le depararía el destino. Los caudillos cristianos le pusieron a buen recaudo y decidieron llevarlo ante el emperador para que ambos arreglaran sus asuntos. Sin embargo, alguien dio muerte a Zafadola en la confusión de aquellos días. Dice la tradición que fueron los caballeros pardos, que era como se conocían a los guerreros cristianos de frontera, un conglomerado anárquico de segundones, infanzones venidos a menos, mercenarios, gente sin fortuna, etc. En fin, lo mejor de cada casa, gente dura, curtida en la lucha continua contra el moro, en venganza al parecer por un suceso luctuoso ocurrido poco antes, donde perdieron la vida algunos caballeros cristianos de manos de los sarracenos y que escapa a nuestra historia. Avancemos en el relato. El desmoronamiento almorávide, los enfrentamientos entre facciones musulmanas y la amenaza cristiana provocarán una nueva llamada de auxilio al norte de África. Esta vez será el imperio almohade quien cruce la península en 1146. Aún más intransigentes y fanáticos que sus predecesores, poco a poco y no sin dificultades, irán ganando ciudades y territorios a lo largo de esos años. A finales de la década de 1150, los rebeldes andalusíes que dominan Écija, Úbeda, Baeza y Jaén infligen varios reveses a los almohades y sitian Córdoba. Esto da una idea de los apuros que pasaron los africanos durante las primeras décadas de presencia en España y del estado de agitación que se vivía en territorio musulmán. Como se ve, Úbeda y Baeza son dos ciudades de mucha importancia en el tablero geopolítico del momento. No cuesta imaginar el estado de inquietud permanente en que vivirían sus habitantes con el aliento cristiano en el norte, la amenaza almohade en el sur y los tradicionales enfrentamientos entre clanes y facciones diversas. Malos tiempos sin duda para ser campesino ubetense, ojo avizor permanentemente ante la llegada de posibles enemigos, con el azadón en una mano, la espada en la otra y los pies preparados para correr el campo al amparo de la muralla. Por esos años, concretamente en 1169, cuenta Ruiz Prieto en su monumental obra, Ni que decir tiene que es nuestro faro y nuestra guía, que el maestre de la Orden de Calatrava, Fernando Escarza, pasando el puerto del Muradal, toma el castillo de Castroferral, en Santa Elena, a los moros, y dejando una escasa guarnición pasó adelante saqueando a placer la comarca. A un cautivo moro lo soltó para que diera la noticia a Úbeda con la intención de hacer salir a los musulmanes y plantarles batalla. Los de Úbeda y Baeza salieron juntos en pos del Calatravo, que ya volvía a sus bases cargados de cautivos y de botín. Los moros pusieron cerco al recién tomado castillo de Castroferral y el maestre Fernando Escarza pidió ayuda a Toledo. Logró reunir un ejército de 8.000 hombres derrotando y poniendo en fuga a los subedíes y baezanos. Al año siguiente el inquieto maestre volvió a correr los campos de Úbeda. Estos no se quedaron parados y sumados de nuevo a los de Baeza tomaron Almodóvar del campo cautivando numerosos cristianos. Unos y otros esclavizaban o pasaban a cuchillo a los prisioneros que caían en su poder, dependiendo de la resistencia ofrecida o del cupo del botín aprendido. La vida y la muerte solo era una mera cuestión de azar. En fin, basten estos apuntes para hacernos una idea de la situación del momento. La provincia de Jaén es en estos años campo de guerra, golpes de mano de ambos bandos, aceifas y racias, violencia desatada, miedo y alarma generalizada. Una sorpresiva algara mora o cristiana podía suponer el asesinato o el cautiverio de quien estuviera en el lugar equivocado. Cuesta hoy, en pleno siglo XXI, imaginarse vivir en el filo de la navaja, pero así era la realidad de aquellos hombres y mujeres de frontera quienes, lejos del refugio de los muros de su ciudad, se convertían en presa fácil para las incursiones del enemigo.